Chicos, buenos días. Hoy día vamos a trabajar el curso de CTA y el tema para el día de hoy es el sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de captar los estímulos del medio externo y del interno del organismo. Luego, analiza e interpreta la información para dar una respuesta que corresponda a la situación. Así, finalmente controla la ejecución de la respuesta mediante acciones musculares o secreciones glandulares. El sistema nervioso humano. El sistema nervioso que controla las actividades de tu cuerpo consta de dos partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a ver el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, o sea, el cerebro, que está protegido por el cráneo. Si nosotros nos tocamos la cabeza, vamos a sentir el hueso duro del cráneo. Es el que va a proteger a nuestro cerebro. Y por la médula espinal, que está protegida por la columna vertebral. Si tocamos nuestra espaldita, vamos a tocar nuestro huesito de la columna vertebral. La columna vertebral va a proteger a la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está formado por nervios que conduce los impulsos nerviosos desde el lugar donde se producen hasta la médula espinal y el cerebro. Entonces vamos a observar este gráfico y vamos a ver el sistema nervioso central formado por el cerebro, la médula espinal. Pero van a intervenir otros órganos muy importantes también que vamos a conocer ahora. El cerebro controla las acciones, reacciones del cuerpo. Está formado por dos mitades o hemisferios. El hemisferio izquierdo controla acciones como el habla, la escritura, las matemáticas. Entonces, en este hemisferio izquierdo se van a desarrollar estas acciones: el habla, la escritura y las matemáticas. En el hemisferio derecho es el que va a controlar las sensaciones, las habilidades artísticas y musicales, ¿no? En el derecho, pues, se van a dar estas sensaciones. Nuestra parte artística, nuestra parte musical, es donde se va a desarrollar en el hemisferio de derecho. Acá lo podemos ver, el cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El cerebelo procesa la información del cerebro, de la médula espinal y de los órganos de los sentidos, con el fin de coordinar el movimiento y el equilibrio de tu cuerpo. Por eso les decía, ¿no? Está conformado por el cerebro y la médula espinal, pero el cerebelo y el tallo encefálico también van a trabajar y van a ser parte de lo que viene a ser el sistema nervioso central. El tallo encefálico conecta el encéfalo, o sea, el cerebro, con la médula espinal. Entonces, acá lo vamos a poder observar mejor en este gráfico. Este es el cerebro, este es el cerebelo y este es el tallo encefálico o tronco cerebral, este de aquí. Luego tenemos la médula espinal. Envía la información desde el sistema nervioso central al resto del cuerpo. Recorre el interior de la columna vertebral, como les decía anteriormente. Aquí está la médula espinal. Está dentro de la columna vertebral. Por eso es que a veces cuando necesitan hacernos estudios médicos profundos, llegan hasta nuestra médula espinal para sacar un poco esa sustancia y poder estudiar qué pasa con nuestro cuerpo. Ahora, el sistema nervioso periférico humano, formado por nervios. La neurona es la célula nerviosa, es la unidad fundamental del sistema nervioso. No puedo olvidarme de este dato, por favor. La neurona es la célula nerviosa y es la unidad fundamental del sistema nervioso. Acá lo podemos observar
está conformado por los nervios, que vienen a ser estas células, las neuronas. Aquí está. Todas las terminaciones son los nervios. Son los nervios. Vamos a ver en qué consiste este sistema nervioso periférico humano. Las neuronas son las células especializadas que transmiten los impulsos nerviosos por el sistema nervioso al resto del cuerpo. O sea, van a ser las que van a transmitir esos impulsos nerviosos con la información a todo el resto del cuerpo. Tienen una forma que les permite funcionar como cables. Existen varios tipos de neuronas según la función que cumplen. Vemos tres tipos: las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las neuronas asociativas. Las neuronas sensoriales detectan los estímulos del exterior gracias a los órganos de los sentidos. Por eso, cuando yo como algo delicioso, por ejemplo, el nervio gustativo va a llevar esa información hacia mi cerebro. Entonces, a través de estos sentidos es que yo voy a recibir los estímulos del exterior y mis nervios, cada sentido, lo van a llevar esa información y la van a hacer llegar a mi cerebro. Neuronas motoras se encargan de producir el movimiento, todos los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo. Y las neuronas asociativas comunican a las neuronas sensoriales con las neuronas motoras. Van a hacer la comunicación de las dos anteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando las neuronas conectadas como cable envían información por medio de impulsos eléctricos, también llamados impulsos nerviosos? El impulso nervioso entra a una neurona por las dendritas, se propaga por el soma y a lo largo del axón. Al llegar al extremo del axón, unas moléculas llamadas neurotransmisores son liberadas y entran en contacto con otra neurona, lo que permite que el impulso nervioso pase a la segunda neurona. Así se van a comunicar, así van a ir llevando la información de neurona a neurona. Gracias a la presencia de los neurotransmisores, no es necesario que las neuronas se toquen entre sí. Esta comunicación neuronal a distancia recibe el nombre de sinapsis. Entonces, cuando una neurona se comunica con otra, se le va a denominar a esa acción la sinapsis, que es la conexión a distancia entre neuronas. Acá podemos ver, en este gráfico pequeñito, hay una neurona y aquí hay otra. ¿Cómo van a pasar la información? A través de la sinapsis, que es la conexión a distancia de neurona a neurona. En el siguiente gráfico vamos a poder observarlo mejor, ¿no? Las neuronas se comunican entre sí a través de la sinapsis, lo que acabamos de leer. Ahora, ¿qué pasa con estas neuronas? Reciben, procesan y emiten información a través de mecanismos químicos y eléctricos. Entonces, decíamos que estas neuronas van a recibir o van a recoger la información a través de las dendritas. Luego pasan al soma y de este soma van a llegar al axón y se van a prolongar hasta el extremo del axón. Entonces, ahí se va a transmitir, transportar la información. Y ustedes ven este extremo de aquí, son los botones sinápticos, donde se va a realizar la sinapsis, la comunicación a distancia con la otra neurona, sin necesidad de tener contacto mediante el impulso eléctrico o nervioso, va a pasar la información hacia la otra neurona.
De esa manera es como va a funcionar nuestro sistema nervioso. Como antes lo hemos dicho, a ver, vamos a retroceder la información para recordar, ¿no? El sistema nervioso se encarga de captar los estímulos del medio externo y del medio interno del organismo, luego lo analiza e interpreta la información para dar una respuesta que corresponda a la situación. Este sistema nervioso va a ser el que va a controlar nuestras actividades de nuestro cuerpo mediante lo que hemos visto en el gráfico anterior. Una neurona va a transmitirle o va a pasarle la información a la siguiente neurona sin necesidad de que haya contacto a través de los impulsos nerviosos o eléctricos. ¿Ya, chicos? Entonces, la actividad que vamos a realizar el día de hoy es cortita y es la siguiente. Primero, me van a indicar cuáles son las funciones de los órganos del sistema nervioso central. ¿Qué realiza el cerebelo? ¿Qué función cumple el tallo encefálico? ¿Cuál es la función del cerebro y de la médula espinal? Luego, ¿qué significa que para estar conectados las neuronas no necesitan estar en contacto? Eso es lo que acabamos de ver en el gráfico anterior. Y luego me van a investigar cuáles son las enfermedades que atacan al sistema nervioso. ¿Ya? Voy a tomarles un oral sobre esta pregunta en particular. Van a investigar ustedes cuáles son las enfermedades que atacan al sistema nervioso. ¿Qué ocasionan? ¿Cuáles son las posibles soluciones, las curas para estas enfermedades? Bonito, bien detalladito. Espero recibir sus tareas, ya saben, antes de las 8 de la noche. Y esa ha sido la clase del día de hoy, chicos. Cuídense mucho, por favor, no salgan de casa. Hay que cuidarnos bastante. Hay que trabajar duro y nos vemos próximamente.